Bien, nuevamente, buenas noches para cada uno de ustedes. Es un gusto poder estar compartiendo con ustedes pues otra semana más de nuestro curso de Derecho Laboral 2. Ya es nuestra semana 11, así que la próxima semana pues será ya el segundo parcial. De antemano pues les deseo éxitos en su evaluación. Para esta semana número 11 pues se trae la temática formas de expresión del derecho colectivo de trabajo, la cual pues vamos a ir desarrollando durante este periodo. Así que recordando, ¿verdad? Que hemos estado viendo las instituciones del derecho colectivo de trabajo. Ya vimos las formas colectivas del derecho colectivo de trabajo. Asimismo, pues también vimos las formas de normación colectiva y el día de hoy pues nos toca iniciar, ¿verdad?, con las formas de expresión del derecho colectivo de trabajo. No vamos a ver todo, ¿verdad?, pero vamos a iniciar con este tema. Así que vamos a pasar, como es de costumbre, a identificar nuestro objetivo de clase. Y el objetivo de esta clase, pues, es que el estudiante de universidad rural pueda conocer, ¿verdad?, de esas formas de expresión del derecho colectivo de trabajo. Asimismo, ¿verdad?, poder estudiar esas nociones generales de la huelga, que es nuestro tema a tratar el día de hoy. Vamos a tratar, pues, lo referente a este tema, que es la huelga, ¿verdad? Entonces, voy a dejar de compartir esta presentación para poder presentarles el esquema correspondiente a esta clasificación de instituciones del derecho colectivo. Recordemos que dentro de las formas de expresión del derecho colectivo de trabajo, pues tenemos lo que es la huelga y el paro, ¿verdad? Entonces, vamos a ir pues analizando lo referente a la huelga, ¿verdad? Este tema es lo que nos interesa el día de hoy. Entonces, vamos a iniciar hablando un poco sobre ese derecho de huelga, cómo es que surge, cómo es que se va dando, ¿verdad? Es importante mencionarles que este derecho de huelga, pues prácticamente a veces se pregunta por qué se le denomina de esta manera, ¿verdad? ¿Por qué se le denomina huelga? Si esta expresión castellana, pues, significa holgar, descansar, tomar aliento, estar ocioso, no trabajar, pero hay que tomar en cuenta que el enfoque que le da el derecho colectivo de trabajo no es que los trabajadores, pues por gusto, ¿verdad? Porque ellos no quieran, es que ellos no trabajan. Esto se refiere a poder luchar por esas mejoras laborales, por lo tanto, a eso se refiere el que las personas, como lo son los trabajadores, unidos como un grupo coaligado o como sindicatos, pues vengan a holgar, ¿verdad? Vengan a descansar, supuestamente, ¿verdad? Pero ellos dejan de laborar, poder presionar a este patrono para que él acceda a cumplir, ¿verdad?, esas peticiones que se están solicitando. La Constitución Política de la República de Guatemala pues viene a garantizar a los trabajadores del servicio privado como al público el derecho colectivo de huelga, ¿verdad?
el que puede ejercerse como último recurso después de haber fracasado pues toda esa fase de conciliación dentro de ese conflicto colectivo de carácter económico-social que se ha dado entre patrono y trabajador, ¿verdad? Colectivamente. Entonces, por esa razón es de que se considera que el derecho de huelga, pues es un derecho que se ejerce como último recurso, ¿verdad? El patrono, pues, no quiere acceder a las peticiones que se han considerado que están conforme a la ley, que no se pasan pues de ese cuerpo legal que se tiene, ya sea constitucional o sea ordinario. Por lo tanto, ¿verdad? Este es el último recurso que tienen los trabajadores para presionar al patrono y así este pueda, ¿verdad?, cumplir con estas peticiones. La normativa legal en la que descansa pues este derecho de huelga está contenido en la Constitución Política de la República y en la ley ordinaria, ¿verdad?, que es el Código de Trabajo y la Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del Estado. En este caso podemos mencionar nosotros como fundamento constitucional, pues los artículos 104 y 116 de la Constitución Política de la República. Estos artículos establecen, por ejemplo, el artículo 104 de la Constitución establece el derecho de huelga y paro. Se reconoce el derecho de huelga y paro ejercido de conformidad con la ley después de agotados todos los procedimientos de conciliación. Si usted se da cuenta, es un requisito esencial para poder ejercer este derecho de huelga, que se haya agotado pues todos los procedimientos de conciliación. Estos derechos podrán ejercerse únicamente por razones de orden económico-social, ¿verdad? Las leyes establecerán los casos y situaciones en que no serán permitidos la huelga y el paro. Ahí nos habla claramente, ¿verdad?, que acá, cuando no es que por cualquier cuestión se va a llegar a lo que es el derecho de huelga, siempre y cuando sea un conflicto colectivo, económico, social. El artículo 16 establece: se reconoce en su segundo párrafo, establece este artículo la regulación de la huelga para trabajadores del Estado. Se reconoce el derecho de huelga de los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas. Este derecho únicamente podrá ser ejercido en la forma que preceptúe la ley de la materia y en ningún caso deberá afectar la atención de los servicios públicos esenciales. Si nos damos cuenta, es muy clara nuestra Constitución Política de la República al establecer lo referente al derecho de huelga, ¿verdad? Los trabajadores del Estado podrán ejercer este derecho siempre y cuando lo hagan de la manera que establece la ley en la materia. ¿Y cuál es esa? El decreto número 71-86, que es la ley de sindicalización y regulación de la huelga de los trabajadores del Estado. Entonces, acá pues nos da a conocer que hay procedimientos para poder realizar esta huelga, asimismo ciertos requisitos que se deben de cumplir. Nuestra ley ordinaria pues establece, ¿verdad? También artículos que regulan lo referente pues a esta
a esta materia. Y se encuentra regulado pues un procedimiento de huelga en los artículos 239 al 244, del 253 al 257 y del 377 al 396 del Código de Trabajo, ¿verdad? Ahí se establecen los procedimientos y nos da a indicar este decreto 71-86 que supletoriamente se va a utilizar para los trabajadores del Estado el procedimiento establecido en el Código de Trabajo. También es importante tomar en cuenta pues estas cuestiones. Entonces, prácticamente para el caso de los trabajadores del Estado, es importante que ellos tengan en cuenta que es obligatorio, ¿verdad? Que agoten previamente pues esa vía directa para poder tratar la negociación de esos pactos y convenios colectivos de condiciones de trabajo, situaciones que para los trabajadores del servicio privado pues es aplicable únicamente en la discusión pues de esos pactos colectivos de condiciones de trabajo para los trabajadores sindicalizados, ¿verdad? De conformidad con el artículo 51 y 378 del segundo párrafo del Código de Trabajo. Entonces es importante que nosotros pues tomemos en cuenta esta regulación. Ahora pues vamos a pasar a analizar lo que son los antecedentes de, de este derecho de huelga. Yo esquematicé pues estos antecedentes en pantalla, pues, les voy a dejar, ¿verdad? Son 3 etapas las que se dieron para este derecho de huelga y que se toman pues como antecedentes, ¿verdad? Entonces, se los voy a dejar en pantalla y posteriormente cambiaré a la diapositiva alterna para poder explicarles. Ahí estamos. Bueno, entonces voy a comenzar con estos antecedentes para que ustedes pues no se vayan a perder pues de qué es lo que estamos hablando, ¿verdad? Comenzamos con la primera etapa de este derecho de huelga. Este se considera que es desde finales del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX. Acá pues aparecen 3 etapas o 3 fases de esta primera etapa y estas pues se considera que es la represión, la tolerancia y el reconocimiento. En esta fase de represión pues aparece, ¿verdad?, una legislación represora. ¿Y qué significa esto? Que viene y considera prohibido el derecho de huelga, así como el derecho de asociación obrera fue considerada pues en ese tiempo como un delito. Se consideró que no se tenía ningún derecho a formar ni asociaciones, menos a holgar, ¿verdad? Eso era lo que se consideraba en esta fase de represión, ¿verdad? No le convenía pues a esa parte o a esa clase patronal, a este Estado se consideraba que no le correspondía ese derecho pues a estos trabajadores. Por lo tanto, estaba prohibida, estaba limitado ejercer este derecho de huelga.
consideraban, ¿verdad?, un atentado a la libertad individual de trabajo y consideraban que era esa innecesariedad, ¿verdad?, de cualquier tipo de organización colectiva. No había necesidad, ¿verdad?, de formar asociaciones, grupos coaligados, ¿verdad? Porque esto pues se consideraba que venía pues a alterar o modificar las condiciones de trabajo, ¿verdad? Hasta se llegó a tener el derecho el patrono de poder despedir a aquellas personas que formaban organizaciones colectivas o que los que decidían holgar, pues eran despedidos, ¿verdad? Esa era una forma de castigar, pues, esa desobediencia a la legislación represora. Posteriormente a esta fase de represión, pues tenemos lo que es la fase de tolerancia. En esta, pues, se dio una legislación revolucionaria o evolucionaria, hasta la cual, pues, vino a crear, pues, una tolerancia, ¿verdad?, de ese fenómeno conflictual. ¿Por qué? Porque el Estado pues no le convenía, ¿verdad?, tener esos problemas con esas partes trabajadoras, debido a que las empresas pues necesitaban trabajadores y a veces pues los trabajadores se ponían a holgar y como el castigo era despedirlos, los que no tenían trabajo, con tal de que se lograran mejoras laborales, lo que hacían pues era poder negarse a trabajar en esa empresa que se estaba luchando. ¿Para qué? Para presionar al patrono de poder aceptar las peticiones de los trabajadores. Por lo tanto, consideró el Estado que había demasiado conflicto entre patronos y trabajadores, por lo tanto, se creó una normativa que venía a tolerar, aunque no estaba reconocido este derecho de huelga, pero ya era permitido que se llevara a cabo, así como se permitió que se crearan las asociaciones obreras. Posteriormente a esto, pues viene una fase de reconocimiento. Se pasa a considerar, ¿verdad?, a la huelga como, se deja de considerar a la huelga como un delito y se viene a concebir, ¿verdad?, como una libertad individual del trabajo, pero prácticamente la huelga viene a ser como una ruptura unilateral del acuerdo y la extinción de esa relación laboral, ¿verdad? Pero solo se reconoció así a grandes rasgos. Por lo que se pasa a una segunda etapa, la cual viene a abarcar la primera mitad del siglo XX. Acá pues surgen lo que son pues dos periodos. La etapa del advenimiento de los regímenes políticos y dictatoriales y totalitarios, y el segundo periodo que se refiere a una etapa de vivencia o sufrimiento pues de esos mismos sistemas políticos, ¿verdad? Entonces, acá dentro de esta primera mitad, como les indico, surgen estos dos periodos. El primer periodo, pues, como les digo, se considera que es el que se da entre estos sistemas políticos dictatoriales
y totalitarios, ¿verdad? Se mantiene la consideración de la huelga como una libertad contractual, a la vez que se apuntan, ¿verdad? Ya algunos rasgos significativos que adquieran todo su valor después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que viene y surgen ya constituciones de estados que vienen a reconocer pues este derecho de huelga. Y en este caso pues podemos mencionar como un ejemplo la Constitución alemana, la cual surtió efectos pues en 1919, en la cual pues se reconoció el derecho de asociación y queda implícito también ese reconocimiento del derecho de huelga. En el segundo periodo, eh, con la llegada de esas fuerzas y ese poder totalitario y dictatorial, pues vino a implicar un duro revés para esas libertades democráticas que ya habían surgido en los años anteriores, ¿verdad? En donde se había reconocido pues este derecho de asociación y el derecho de huelga. ¿Qué quiere decir? Que hubo un retroceso en lo que es este derecho de huelga. ¿Por qué? Porque estos sistemas políticos vinieron a poner un alto y dijeron, no, no nos conviene que los trabajadores pues vengan a querer tomar la batuta, ¿verdad? Eso es lo que ellos quisieron decir. Aquí el que manda es el gobierno, nosotros mandamos, no mandan los trabajadores, y si ellos quieren, van a estar sometidos a lo que nosotros pues decidimos. Si ellos están de acuerdo con lo que nosotros decimos, pues así será. Y si no, no tendrán trabajo. Así fue como se regresó, ¿verdad? Se regresó a esa fase de represión y todos esos avances que se habían logrado, pues en el primer periodo, pues se dio se quedó así, ¿verdad? En el aire, se perdieron. ¿Y por qué? Por esas fuerzas totalitarias y esos gobiernos dictatoriales, ¿verdad? Que dieron origen a ese retroceso. Viene entonces lo que es la tercera etapa, a finales pues de la Segunda Guerra Mundial, con la victoria pues de las tropas aliadas, supuso un importante factor, ¿verdad? Ya que se dio lo que es la consolidación de las democracias europeas. También hubo una constitucionalización, es decir, que ya hubo un reconocimiento, una fase de constitucionalización, de reconocimiento constitucional del derecho de huelga. Pues fue la creciente influencia, ¿verdad?, de ese movimiento sindical democrático que dio participación pues a esas fuerzas políticas más progresivas, ¿verdad?, en la elaboración de los textos constitucionales de posguerra. También pues la existencia de gobiernos de unidad nacional permitieron este reconocimiento constitucional, ¿verdad? Y posteriormente, pues se da ese reconocimiento, ¿verdad? Que se extendió pues a la República Federal de Alemania y Bélgica, sin constar expresamente pues en los textos constitucionales, ¿verdad? Entonces, eh, ahí con esta tercera etapa prácticamente pues se regresó, ¿verdad? A esa etapa de reconocimiento legal y constitucionalización del derecho de huelga. Ahora pues vamos a pasar a analizar lo que es la naturaleza de este derecho de huelga.
Se ha considerado que la huelga pues es de carácter constitucional, ¿verdad? Su naturaleza es de carácter constitucional. ¿Por qué razón? Porque es un instrumento de solución compulsiva del conflicto laboral, ¿verdad? Ante esa negativa e injustificada, pues, de la parte patronal para poder ceder a las peticiones que realizan los trabajadores. Pero específicamente, sí es cierto, está regulada en la Constitución y pues se ha considerado por muchos que realmente la naturaleza de esta huelga, de este derecho de huelga, pues es de un derecho de autodefensa, ¿verdad? Porque al momento de que este grupo de trabajadores considera que tiene una negativa de parte del patrono para ceder a las peticiones, pues su autodefensa es la huelga, ¿verdad? Entonces, al momento de que surgen estas cuestiones, pues se lleva a cabo una huelga. Por esa razón es de que su naturaleza es de derecho de autodefensa. Ahora pues pasamos a lo que son las finalidades de este derecho de huelga. El objeto o finalidad pues de la huelga es esa mejora o defensa de los intereses de orden económico social vinculados, ¿verdad?, a esa relación laboral de los trabajadores que vienen a ejercer esa acción de huelga. Por lo tanto, ¿verdad? Podemos indicar que su fundamento legal de estas finalidades pues, se encuentra en el artículo 104 de la Constitución Política de la República. Esta finalidad de la huelga pues excluye esa posibilidad de poder realizar una huelga solidaria, según este artículo 104 de nuestra Constitución, nos establece de que únicamente se podrá llevar a cabo por orden económico-social. Estos derechos podrán ejercer únicamente por razones de orden económico-social. Las leyes establecerán los casos y situaciones en que no serán permitidas las huelgas y el paro. Ahí nos da a conocer, pues, que no se puede dar una huelga. Una huelga solidaria sería, por ejemplo, está la empresa y la empresa X. Y la empresa X pues tiene un problema económico social y decide irse a huelga para que el patrono pues acceda a las peticiones. Pero viene la empresa y para que le puedan resolver su asunto son empresas ajenas, pero vienen y por solidaridad para que a ellos pues sí les cumplan esta situación, vienen y otorgan, pues deciden llevar a cabo una huelga solidaria para apoyar a la empresa X. No está permitido porque ellos no tienen ningún interés, no van a tener ningún beneficio de esas peticiones que están solicitando los de la empresa X. Entonces ahí nos pone un alto la ley para poder luchar, ¿verdad?, en cuestión de estas huelgas. También en el caso de los trabajadores del Estado, pues también tienen prohibido realizar pues esas huelgas por solidaridad intersindical o solidaridad, ¿verdad?, con movimientos que surjan a través pues de comités ad hoc o por intereses ajenos, ¿verdad?, a reivindicaciones económicos sociales, ¿verdad?, según
el artículo 4, literal G, del decreto 71-86, que es la ley de sindicalización y regulación de la huelga de los trabajadores del Estado. Ahora venimos pues a una definición. ¿Qué es la huelga? La huelga es esa suspensión y abandono temporal del trabajo de una empresa, acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores luego de haber agotado los procedimientos de conciliación y constituir por lo menos la mitad más uno de las personas que trabajan pues en la respectiva empresa, ¿verdad? O centro de producción, con el exclusivo objeto o propósito de mejorar y defender frente a sus patronos los intereses económicos y sociales que sean propios de ellos y comunes a dicho grupo, ¿ya? Esos intereses son de todo ese grupo de trabajadores, no es de la empresa X, es de la empresa Y y solo ellos pueden luchar a realizar la huelga, ¿verdad? Entonces, según el artículo 239 del Código de Trabajo. Los requisitos de esta huelga se encuentran en el artículo 241, perdón, del Código de Trabajo. Ahí se establece que una huelga puede ser declarada si se ajusta estrictamente a las disposiciones en el artículo 239, párrafo primero, si se han agotado los procedimientos de conciliación, si se ha constituido pues la mitad más uno del total de los trabajadores que laboran en la respectiva empresa, empresas o centros de producción y que han iniciado pues su relación laboral con antelación al momento de plantearse al conflicto colectivo de trabajo. Para este recuento no debe incluirse los trabajadores de confianza y los que representen pues al patrón, ¿verdad? Entonces ahí nos establece claramente los artículos de los requisitos en el artículo 241. Ahora pues pasamos a lo que son la clasificación, esa clasificación, pero antes de pasar a esta clasificación, quisiera indicarles que hay ciertos motivos, ¿verdad?, por los cuales los trabajadores deciden ir a huelga. No es nada más que ellos digan, bueno, hagamos una huelga y ya, ¿verdad? No es nada más. Deben de haber ciertos motivos para que ellos puedan ver si se cumplen los requisitos del artículo 241 y poder realizar esa huelga. El primero es el incumplimiento de los contratos individuales o colectivos de trabajo. Nos pueden, como trabajadores, como sindicato, como grupo coaligado, pues poder llevarnos a realizar una huelga, porque nosotros necesitamos que haya una huelga que presione al patrono para poder llevar a cabo esas peticiones. También por el incumplimiento de los pactos colectivos de trabajo, esa negativa injustificada del patrono de no celebrar un pacto colectivo de trabajo o un convenio o que se niegue a otorgarnos esas mejoras económicas que se están solicitando. También suscribir pues un convenio, ¿verdad?, ante el Tribunal de Conciliación o ante el Tribunal de Arbitraje, ¿verdad?, según artículo 242 y 386 del Código de Trabajo.
También tenemos los casos, hay casos que se puede dar una huelga sin haber agotado pues ese procedimiento de conciliación. Pero usted se pondrá a pensar, pero el licenciado y no dijo que no se podía si no se ha agotado esa fase de conciliación. Es cierto, pero hay una excepción a esta norma del artículo 241, literal B. Cuando el patrono incumpla un pacto o un convenio colectivo de condiciones de trabajo, ahí no necesitamos agotarla, ¿verdad? Ahí no se necesita agotar esa vía conciliatoria porque hay un incumplimiento de esos pactos y convenios, ¿verdad? Según el artículo 386 del Código de Trabajo. Ahora sí, pues nos trasladamos pues a lo que es la clasificación de la huelga. Tenemos una clasificación de la siguiente manera. En cuanto a la suspensión de actividades y en cuanto a resolver el fondo de la controversia surgida. En cuanto a la suspensión de las actividades, pues tenemos tres clases de huelgas: la huelga legal, ilegal, ilegítima o de hecho. Y en cuanto a resolver el fondo de la controversia, pues surgida, tenemos lo que es la huelga justa y la huelga injusta. Entonces vamos a pasar a analizar, pues, a qué se refieren estas clases de huelga. La huelga legal es la suspensión y abandono temporal de trabajo en una empresa, acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores previamente a agotar esos procedimientos de conciliación y constituir, pues, por lo menos la mitad más uno de las personas que trabajan en la respectiva empresa. Si nos damos cuenta, pues, esta llena los requisitos. La huelga ilegal es todo lo contrario, ¿verdad? Aquella que al no reunir, pues, la totalidad de los requisitos establecidos en la ley para su declaración, es declarada ilegal por un juez de trabajo que conoce del trámite del proceso colectivo. La ilegítima es la paralización de las actividades que se dan sin que se haya agotado el procedimiento de conciliación y sin que se haya requerido pues alguna autorización del juez de trabajo para poder holgar, ¿verdad? Entonces, a esto se refieren pues estas clases de huelga. En cuanto a la resolución del fondo de la controversia surgida, está la huelga justa y la huelga injusta. La huelga justa es aquella que, habiendo sido declarada legal, una vez solicitado el pronunciamiento de la justicia, se establece, ¿verdad?, por parte del juez de trabajo, que los motivos que la originan pues son imputables al patrón, que sí son correctos, que sí merece que el patrono pues ceda a esas peticiones. La huelga injusta, pues acá viene, es lo contrario, se considera por el juez de trabajo que los motivos que la originan son imputables, pero al trabajador, ¿verdad? Es lo contrario a la justa. Bien, para finalizar, antes de las preguntas, quisiera mencionarles que también hay algunas cuestiones que son importantes tomar en cuenta. ¿A quién no perjudica la huelga? Aquellos trabajadores que estén percibiendo salario o indemnizaciones por suspensiones de accidentes, de enfermedades, maternidad, vacaciones, entre otras que establece el artículo 253 del Código de Trabajo. A estas pues no les perjudica que haya una huelga, ¿verdad?
También es importante mencionar la responsabilidad por delitos o faltas derivados de una huelga. ¿Sí se puede dar una responsabilidad penal? Sí, ¿verdad? El arreglo directo entre los patronos y los trabajadores o por decisión judicial no exime de responsabilidad a los que hayan cometido pues delitos o faltas con motivo del conflicto, ¿verdad? Según el artículo 254 del Código de Trabajo. Acá si usted decide y está en la huelga y pues hubo un trance, ¿verdad? Y los, eh, ¿cómo es la palabra? Se me fue la palabra de la boca. Eh, Surgen cuestiones, ¿verdad? Y se alteran y, bueno, dañan la estructura que es patrimonio cultural, eh, asesinan, por ejemplo, a un policía o a otra persona particular, pues ahí, ¿verdad? Surgen responsabilidades penales, las cuales pues se deben de hacer cumplir, ¿verdad? Que van a ser juzgadas, no importa que hayan estado pues en huelga. En cuanto a la clausura o cierre de establecimientos o negocios, durante esa huelga declarada legal, los tribunales de trabajo y previsión social a requerimiento de interesados pueden disponer de esta medida precautoria. ¿Por qué? Para pues que el conflicto pues no afecte a estos, ¿verdad? O sea que el objetivo es poder respetar ese derecho de huelga y proteger tanto a las personas como a las propiedades mientras el conflicto se encuentre, ¿verdad? Según el artículo 255. Estas medidas precautorias, en el caso de la huelga declarada ilegal o en el caso de la huelga de hecho o ilegítima, los tribunales pueden decretar y ejecutar sin más trámite, bajo la responsabilidad de ellos, esas medidas precautorias con el objeto de poder garantizar la continuidad de esas actividades de los establecimientos o negocios, así como el derecho al trabajo de aquellas personas que no desean holgar, ¿verdad? Según el artículo 255. Y renunciabilidad del derecho de huelga, al momento de ser contratados de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, sí está permitida siempre y cuando no haya un incumplimiento, ¿verdad? De ese pacto o convenio colectivo. Porque si hay, o de un contrato, si hay un incumplimiento, da derecho a la huelga. No quiere decir que porque el patrono pues coloque ahí que renuncian a su derecho de huelga, ya los trabajadores no lo pueden hacer. Según el artículo 256, si hay incumplimiento y el 60% de sus trabajadores deciden irse a huelga, pues es válida, ¿verdad? Suspensión judicial del derecho de huelga. Los tribunales de trabajo pueden suspender este derecho de huelga únicamente por un tiempo no de 6 meses, no puede ser mayor de 6 meses, siempre que al resolver pues determine que el conflicto es grave, de carácter económico social, y lo considera indispensable que se dé un equilibrio, ¿verdad?, entre patrono y trabajador. Titularidad de esa huelga, de ese derecho, es un derecho individual, pero se ejerce de forma colectiva, ¿verdad? No puede hacer huelga solo una persona. Por lo tanto, se llega a hacer huelga colectivamente. Bien, hemos llegado al final. Por el tiempo les dejo en pantalla, les he dejado las preguntas, por lo tanto, cualquier duda, pues estamos a la orden a través del correo. Muchas gracias por su atención. Les deseo éxitos y nos vemos la próxima semana.
Feliz noche.